La hija del millonario derrama vino sobre el aseo negra, y sus padres se ríen, hasta que ella cancela el trato de 10B. Antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde la estás escuchando? Y no olvides suscribirte porque mañana te tengo preparada una sorpresa. Disfruta de la historia. No te muevas. Quiero ver cómo queda la suciedad cubierta de burbujas de verdad. Las palabras atravesaron el ruido de 400 invitados. Margot Caldwell, de 15 años, estaba de pie en el centro del gran salón con una copa de cristal llena de Dom Perignon. Y entonces la vertió. El líquido dorado salpicó la cabeza de Zora Ashford, empapando su vestido de seda color melocotón de $12,000. Goteó por sus hombros, corrió por su cuello y se acumuló en el piso de mármol italiano. Sterling Caldwell levantó su teléfono para grabar. Su esposa Vivian aplaudió y gritó: «Brava, querida, ahora hace juego con el servicio». La sala se quedó en silencio. 400 personas se quedaron paralizadas. Los teléfonos aparecieron por todos lados. Zora no se movió. Sus ojos encontraron los de Sterling, y algo, en esa mirada, hizo que su sonrisa vacilara por un segundo. Aceptó una servilleta de un camarero horrorizado. Se limpió el cuello con manos firmes y solo dijo 5 palabras. «Gracias. Acabas de tomar la decisión final por mí». Margot se rió nerviosamente, esperando lágrimas o gritos. No hubo ni lo uno ni lo otro. Zora Ashford tenía 42 años. Había convertido Solaris Dynamics de una pequeña empresa, que comenzó en un garaje, en un imperio de $47,000 millones. Había crecido limpiando casas con su madre los fines de semana. Conocía todos los códigos silenciosos de humillación que soportaban los sirvientes. Y reconocía exactamente qué tipo de crueldad cultivaba esta familia como tradición. Caminó hacia el escenario, dejando un rastro de champán en la alfombra roja. Sterling y Vivian intercambiaron miradas confusas. No era así como se suponía que debía ser. Se suponía que la mujer iba a llorar, huir, suplicar perdón. En cambio, subió los escalones hasta el podio. El foco iluminó su vestido mojado, haciendo que las manchas fueran visibles para todos. Las cámaras hicieron clic. Los susurros se extendieron como la pólvora. Zora agarró el micrófono y miró al mar de rostros, algunos sorprendidos, otros ocultando sonrisas, la mayoría grabando todo. «Buenas noches», comenzó, con una voz clara como el cristal. Había preparado un discurso sobre la colaboración, la innovación y el futuro compartido. Pero los últimos 5 minutos requieren un mensaje diferente. La sonrisa de Sterling se desvaneció por completo. «Con efecto inmediato», continuó Zora, «Solaris Dynamics pone fin a todas las negociaciones relativas a la fusión de $10,000 millones con Caldwell Global Industries». La sala estalló en murmullos. Vivian dejó caer su teléfono. Detrás de Zora, en las pantallas del salón de baile, los tickers bursátiles comenzaron a parpadear en rojo. El imperio Caldwell ya estaba sangrando, y ella aún no había terminado. Zora se quedó de pie en el estrado, con el champán aún goteando por sus mangas, y observó cómo el pánico se extendía por el rostro de Sterling Caldwell. «Nuestra empresa se construyó sobre la integridad, el respeto y la dignidad para todos», declaró. «Elegimos socios que demuestran estar en sintonía con esos valores. Esta noche ha quedado muy claro que esa sintonía no existe». Sterling se abrió paso entre la multitud, con el rostro morado de rabia, pero Zora no había terminado. Citando a alguien presente en esta sala, ahora está a la altura del servicio. Las empresas, al igual que las personas, toman decisiones y viven con las consecuencias. Yo elijo alejarme de la toxicidad, por muy rentable que sea la alternativa. Bajó del escenario con la misma elegancia con la que había subido. Cada gota de champán en la alfombra resonaba como el martillo de un juez. 3 horas antes,
Zora había entrado en ese mismo salón de baile como la mujer más celebrada de la noche. Había transformado Solaris Dynamics de la nada en una potencia valorada en $47,000 millones. Su vestido de seda color melocotón, confeccionado a mano con bordados tailandeses, complementaba los pendientes de diamantes que habían pertenecido a su abuela. Una trabajadora doméstica que nunca tuvo joyas propias. La gala estaba destinada a celebrar la fusión entre Solaris y Caldwell Global Industries. $10,000 millones que revolucionarían la energía estadounidense. Pero los observadores más atentos habrían notado la tensión en los hombros de Zora a lo largo de la velada. Las negociaciones con Sterling habían estado marcadas por comentarios velados, bromas sobre la diversidad que ella se tragó por el bien del acuerdo. Vivian Caldwell la había presentado a sus amigos como la responsable de todo este asunto ecológico que Sterling insiste en financiar. Margot había dado vueltas por la sala con sus amigas del internado, mirando a Zora con un desprecio ensayado. La familia Caldwell no sabía que Zora había crecido limpiando casas con su madre todos los fines de semana. No sabían que ella reconocía su tipo de crueldad, la que se transmite de generación en generación como la porcelana fina. Ahora, mientras caminaba hacia la salida, su teléfono vibró con alertas de noticias. Las acciones de Caldwell Global ya estaban en caída libre. A sus espaldas, Sterling gritó algo que ella no se molestó en escuchar. Vivian estaba gritando a los miembros del personal. Margot se quedó paralizada, comprendiendo por fin que su pequeña broma acababa de costarle miles de millones a su familia. Zora empujó las pesadas puertas y salió a la fría noche neoyorquina. Su chofer le abrió la puerta del coche. ¿A dónde, señorita Ashford? Se detuvo, pensando en todo lo que acababa de tirar por la borda. $10,000 millones, años de negociaciones, el mayor negocio de su carrera. Entonces su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Señora Ashford, me llamo Loretta Sims. Trabajé para los Caldwell durante 32 años. Lo que le han hecho esta noche no es un incidente aislado. Tengo documentos, grabaciones y pruebas de cosas que han hecho que los destruirían por completo. Por favor, reúnase conmigo. Es hora de que alguien les haga rendir cuentas. Zora leyó el mensaje 2 veces. A casa, le dijo al conductor. Por ahora. Pero sabía que esa noche no podría dormir, porque, fuera quien fuera Loretta Sims, acababa de cambiarlo todo. Zora apenas durmió esa noche. Se sentó en su departamento, leyendo el mensaje de Loretta Sims una y otra vez. A las 6 de la mañana respondió. A las 8, en Brooklyn, te enviaré la dirección. Eligió un tranquilo bistró en una calle lateral, el tipo de lugar donde nadie la reconocería por haber salido en las noticias. Loretta llegó puntualmente. 76 años, cabello gris perfectamente peinado, postura erguida a pesar de su edad. Llevaba un bolso de cuero gastado que parecía demasiado pesado para su frágil cuerpo. Gracias por reunirte conmigo, dijo Loretta, sentándose frente a Zora. Vi lo que pasó anoche. El video está en todas partes. Me imaginé que sería así. Loretta abrió su bolso y sacó varias pilas de cuadernos encuadernados en piel. Empecé a tomar notas durante mi primera semana trabajando para ellos. La forma en que hablaban al personal, especialmente a las personas de color. Sabía que algún día necesitaría pruebas. De lo contrario, nadie me creería. Zora miró los cuadernos. Se remontaban a 1992. 32 años, susurró. Cada entrada es detallada, explicó Loretta. Fecha, hora, lugar, testigos, consecuencias. También tengo grabaciones de audio, fotografías de fiestas privadas, memorandos internos. Extendió los documentos sobre la mesa. Zora vio fotografías de Sterling, enseñando a la joven Margot a tirar comida a una niñera filipina, mientras ambos padres aplaudían. La niña tenía unos 8 años en la foto. El champán no fue un impulso adolescente. Se dio cuenta Zora.
Era una tradición familiar. Nunca me vieron como una amenaza, dijo Loretta. Yo solo era la empleada, invisible. Decían y hacían cualquier cosa delante de mí. Zora tomó la arrugada mano de la anciana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué dar un paso al frente después de todos estos años? Los ojos de Loretta se humedecieron. Mi nieta me envió el video anoche. Verte allí de pie, empapada, negándote a ceder, despertó algo en mí. Ya soy demasiado mayor para temer represalias. Es hora de que paguen. Zora miró la pila de pruebas sobre la mesa. Décadas de abusos, discriminación y crueldad. Todo ello documentado por una mujer a la que todos habían ignorado. Esto es suficiente para destruirlos, dijo en voz baja. Hay más. Loretta sacó extractos bancarios y registros financieros. Fraude, evasión fiscal, lavado de dinero a través de organizaciones benéficas falsas. La fusión con tu empresa. La necesitaban desesperadamente. Están ocultando cientos de millones en fondos robados. Zora sintió un nudo en el estómago. Iban a utilizar Solaris para encubrir sus delitos. Antes de la próxima auditoría, confirmó Loretta. Tu marcha no solo los avergonzó, los dejó al descubierto. Fuera de la ventana del bistró, el sol de la mañana se elevaba sobre Brooklyn. El teléfono de Zora vibró con docenas de mensajes. Miembros de la junta directiva que querían respuestas, periodistas que solicitaban declaraciones, inversionistas que exigían explicaciones. Pero nada de eso importaba ahora. Necesito verificarlo todo, dijo Zora. ¿Puedes darme copias? Puedo darte los originales. Loretta empujó la bolsa hacia ella. He esperado 32 años a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para usarlos. Zora tomó la bolsa. Pesaba más de lo que esperaba. Los Caldwell tienen dinero, poder y conexiones, advirtió. Cuando hagamos público esto, vendrán a por nosotras dos. Loretta sonrió, una sonrisa cansada y decidida. Que lo intenten. He sobrevivido a cosas peores que las rabietas de los ricos. Esa tarde, Zora extendió las pruebas de Loretta sobre la mesa de reuniones de la sede de Solaris. Su director de comunicaciones, Wendell Price, se situó a un lado. Su asesora legal, Tamara Quinn, se situó al otro. Ambos contemplaban la montaña de documentos con creciente incredulidad. Son 32 años de abusos sistemáticos, murmuró Tamara mientras examinaba los extractos bancarios. Discriminación, fraude, soborno. Esto no es una empresa, es crimen organizado con traje y corbata. Wendell organizó las pruebas en categorías digitales. Discriminación, fraude, obstrucción a la justicia. Cada carpeta crecía a medida que revisaban los cuadernos de Loretta. Las grabaciones de audio eran lo peor. La voz de Sterling llenaba la habitación. Asegúrate de que esos archivos desaparezcan antes de la auditoría. Paga lo que sea necesario. Otra grabación. Vivien ordenando a los abogados que destruyeran las pruebas de una demanda por acoso. Una tercera. Sterling explicando cómo forzar la salida de un ejecutivo negro, reestructurando su departamento y recortando su presupuesto hasta que renunciara. Pagaron millones para ocultar las denuncias, dijo Tamara. Acuerdos de confidencialidad, acuerdos sellados, amenazas a los testigos. Al menos 14 antiguos empleados fueron silenciados de esta manera. Zora escuchó una grabación de Sterling hablando de la fusión con Solaris. Sus palabras le helaban la sangre. Una vez cerrado el trato, movemos los fondos a través de sus cuentas limpias. Para cuando alguien se dé cuenta, será imposible seguir el rastro de la auditoría. Ashford no tiene ni idea de qué es nuestra lavadora. Iban a utilizarnos, dijo Zora en voz baja. Nuestra reputación, nuestros libros limpios, todo lo que hemos construido. Wendell mostró unas fotografías en la pantalla. Margot a los 8 años, tirando comida a una niñera que lloraba. Margot a los 12, riéndose mientras una empleada doméstica fregaba el suelo de rodillas. Los Caldwell,
Habían criado a su hija para que viera la crueldad como un entretenimiento. El incidente del champán no fue un accidente, dijo. Era el día de la graduación. Por fin pudo humillar a alguien importante. Tamara cerró su computadora portátil y miró a Zora. Necesitamos tiempo para verificar todo, pero si solo la mitad de esto es cierto, estamos hablando de una prisión federal. No solo multas, sino tiempo real en la cárcel. ¿Cuánto tiempo para verificar? Una semana, quizá 2. Me pondré en contacto con el Departamento de Justicia discretamente. Si abrimos un canal ahora, podrán iniciar su propia investigación. Cuando estemos listos para hacerlo público, ya tendrán el terreno preparado. Zora asintió. Hazlo. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias. Las acciones de Caldwell Global caen un 18% tras el fracaso de la fusión. Otra vibración. Otra alerta. Sterling Caldwell amenaza con emprender acciones legales contra el director ejecutivo de Solaris. Wendell revisó su propio teléfono y frunció el ceño. Ya están manipulando la historia. Fuentes anónimas te tachan de inestable y dicen que sabotearon el acuerdo por rencor personal. Que lo hagan, dijo Zora. Nosotros tenemos la verdad. Pero incluso mientras hablaba, sabía que la verdad no importaría si los Caldwell la destruían primero. Tenían dinero, contactos y décadas de experiencia enterrando a sus enemigos. La guerra había comenzado, y Zora luchaba contra una familia que nunca había perdido. 48 horas después de la gala, los Caldwell lanzaron su ataque. El primer golpe llegó a las 9 de la mañana. Una notificación de demanda, difamación e incumplimiento de contrato. $2.000 millones en daños y perjuicios. 30 minutos más tarde, el principal socio bancario de Solaris congeló todas las transacciones. Lo llamaron pendiente de revisión. Al mediodía, otros 4 bancos habían hecho lo mismo. Sterling había llamado personalmente a cada director general. Zora vio cómo el precio de las acciones de su empresa caía un 15% antes del almuerzo. Los socios solicitaron reuniones de emergencia. Los inversionistas exigieron explicaciones. Los miembros de la junta directiva querían respuestas que ella aún no podía dar. Wendell irrumpió en su oficina con peores noticias. Han contratado a investigadores privados. Están indagando en tu pasado, en tu familia, en todo. Le mostró fotografías de vigilancia en su tableta. Zora saliendo de su apartamento. Zora reuniéndose con Loretta en el bistró. Zora entrando en la sede de Solaris. Me están siguiendo. Y aún hay más. Wendell sacó un borrador de artículo, claramente colocado por el equipo de relaciones públicas de Caldwell. El titular le revolvió el estómago a Zora. Directora general de Solaris. Historia oculta de inestabilidad emocional. Su madre tenía antecedentes policiales. Su madre. Habían ido a por su madre. Delia Ashford había sido arrestada a los 34 años por emitir un cheque sin fondos. $200 para pagar unos medicamentos en una emergencia. Zora tenía 12 años en ese momento. La condena había sido eliminada hacía décadas, pero los Caldwell la habían desenterrado de todos modos. Mamá tiene 64 años, dijo Zora en voz baja. Vive en una residencia de ancianos por motivos de salud. No tiene nada que ver con esto. No les importa. La voz de Wendell sonaba grave. Te van a pintar como una persona inestable. La mujer negra enfadada que saboteó un acuerdo de $1.000 millones por un berrinche. Están utilizando todos los estereotipos racistas que existen. A las 6 de la tarde, 3 clientes corporativos suspendieron sus contratos con Solaris. A las 8, aparecieron protestas organizadas frente al edificio de Solaris. Grupos con pancartas que acusaban a Zora de destruir puestos de trabajo estadounidenses. Zora estaba segura de que a los manifestantes les habían pagado, pero demostrarlo llevaría un tiempo que ella no tenía. Tamara llamó con un pequeño rayo de esperanza. El Departamento de Justicia está interesado. Han iniciado una investigación preliminar basada en lo que les he contado, pero necesitan más tiempo.
¿Cuánto tiempo? Semanas, quizás más. Zora colgó y se quedó mirando por la ventana de su oficina. Los manifestantes abajo parecían hormigas, sus pancartas pequeños rectángulos de odio. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hermana menor, Keisha. Hay periodistas fuera de mi casa. Están tomando fotos de Amara caminando hacia la escuela. ¿Qué está pasando? Amara tenía 12 años. Era la hija de Keisha, la sobrina de Zora. Los Caldwell no solo iban tras ella, iban tras todos sus seres queridos. Ella respondió, «Quédate dentro. Voy a enviar seguridad. Lo siento mucho». Lo siento. Una palabra tan pequeña para un daño tan grande. Afuera, el sol se ponía sobre Manhattan. En algún lugar de la ciudad, Sterling Caldwell probablemente estaba celebrando con vino caro, confiado en que su dinero y su poder la aplastarían como habían aplastado a tantos otros. Pero Sterling no sabía nada de los documentos de Loretta, no sabía nada de la investigación federal, y no sabía que Zora Ashford se había pasado toda la vida luchando contra gente que la subestimaba. Esta guerra apenas estaba comenzando. El cuarto día no trajo ningún alivio. Zora se despertó y encontró a los reporteros acampados fuera de su edificio de apartamentos. Las camionetas con antenas parabólicas se alineaban en la calle. Las cámaras apuntaban a sus ventanas como armas. No podía salir sin ser fotografiada. Cada vez que iba al coche se convertía en un calvario de preguntas gritadas y luces intermitentes. Señora Ashford, ¿es cierto que amenazó a Sterling Caldwell? ¿Saboteó la fusión por venganza personal? ¿Qué les dice a los trabajadores que perdieron sus empleos por culpa de sus acciones? No dijo nada. Wendell le había advertido. Cualquier palabra podía tergiversarse. Cualquier expresión podía convertirse en titular. Esa tarde, se publicó el artículo sobre su madre, no solo en un medio, sino en docenas. Los Caldwell habían pagado para que tuviera la máxima difusión. Historia familiar turbulenta. El legado de inestabilidad de los Ashford. De tal palo, tal astilla. Se revelan las raíces criminales de la directora ejecutiva. Las historias tergiversaban todo. Un cheque de $200 extendido durante una emergencia médica se convirtió en fraude financiero. La lucha de su madre se convirtió en un patrón de comportamiento criminal. El ascenso de Zora desde la pobreza se convirtió en sospechoso en lugar de inspirador. Los comentaristas de los programas matutinos cuestionaron su aptitud mental para dirigir una gran empresa. A las 6 de la tarde, alguien vandalizó su edificio. Las puertas del vestíbulo quedaron cubiertas de pintura en aerosol, con insultos y símbolos de odio que hicieron que el guardia de seguridad llamara a la policía. «Tenemos que trasladarte», dijo Wendell por teléfono. Esta noche. La trasladaron a una suite de hotel con un nombre falso. Durante 6 horas tuvo paz. Luego aparecieron drones fuera de las ventanas, con cámaras parpadeando en rojo en la oscuridad. «¿Cómo me encontraron?», preguntó. «El dinero lo encuentra todo», respondió Wendell. Zora se paró junto a la ventana y observó a los drones revoloteando como buitres mecánicos. Abajo llegaban más camionetas. El asedio la había seguido. Su teléfono sonó. Era el número de Tamara. «La junta directiva está nerviosa», dijo su abogada. 3 miembros están presionando para que se celebre una reunión de emergencia sobre el liderazgo. Charles Webb los está frenando. Pero no sé cuánto tiempo podrá hacerlo. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Los investigadores federales quieren al menos otra semana. Quizás 2. 2 semanas. Una eternidad cuando tu vida se desmorona hora a hora. Hay una opción, continuó Tamara. Hacerlo público. No todo, solo lo suficiente para cambiar la narrativa. Una entrevista con alguien creíble. Zora lo pensó. Los riesgos eran enormes, pero permanecer en silencio mientras los Caldwell controlaban la historia la estaba matando lentamente. «Helena Vance», dijo,
Es la periodista más respetada del país. Si alguien me escuchará con imparcialidad, es ella. Haré la llamada, dijo Tamara. Sora colgó y miró los drones que seguían sobrevolando el exterior. En algún lugar de esta ciudad, los Caldwell dormían plácidamente, seguros de su victoria. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El estudio de Helena Vance era deliberadamente neutro. Iluminación limpia, fondo sencillo, sin trucos, sin distracciones. Solo dos mujeres y la verdad. Helena fue directa al grano. Señora Ashford, los Caldwell afirman que usted es emocionalmente inestable y que saboteó deliberadamente una fusión de $1,000 millones por resentimiento personal. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sora no dudó. Respondo que confundir la compostura con la debilidad es el error clásico de las personas que nunca se han enfrentado a una adversidad real. Ese incidente confirmó lo que mi investigación previa ya sugería, que la cultura de los Caldwell es tóxica desde la raíz. Describió la humillación con todo detalle, el champán vertido sobre su cabeza, Sterling filmando, Vivian aplaudiendo, 400 invitados observando en silencio. No era solo champán sobre mi vestido, dijo Sora. Era una demostración pública de desprecio, celebrada por los padres, filmada como entretenimiento. ¿Es eso lo que queremos como socios comerciales? Helena insistió en las acusaciones de inestabilidad. Es una táctica habitual, respondió Sora. Cuando se enfrentan a una conducta indebida, atacan al mensajero. Lo pintan de inestable, irracional, enfadado. Es especialmente revelador que eligieran esas acusaciones específicas, dado su uso histórico contra los profesionales negros que desafían las estructuras de poder. Las redes sociales explotaron en tiempo real. Las etiquetas de apoyo comenzaron a ser tendencia. Los sobrevivientes de la discriminación corporativa inundaron las líneas telefónicas de la cadena con sus propias historias. Helena hizo la pregunta que Sora estaba esperando. ¿Hay algo más que el público deba saber sobre los Caldwell? Sora miró directamente a la cámara. Hay mucho más, y pronto todo el mundo lo sabrá. La entrevista terminó, pero sus efectos apenas estaban comenzando. Esa noche, un hombre llamado Marcus Webb estaba sentado en su pequeño apartamento viendo la emisión. Tenía 43 años y era técnico superior de TI en Caldwell Global Industries. Llevaba 11 años trabajando allí. Durante ese tiempo, había visto cosas. Órdenes de borrar correos electrónicos comprometedores, transferencias de fondos sospechosas, archivos que nunca existieron. Se había mantenido callado porque necesitaba el trabajo, porque tenía una hija en la universidad, porque luchar contra los Caldwell parecía imposible. Pero ver a Sora Ashford negarse a ceder cambió algo en él. A medianoche, Marcus accedió a un servidor seguro que había creado años atrás, por si acaso. Llevaba meses copiando archivos, guardando pruebas que sus jefes creían destruidas. Redactó un mensaje a la dirección de contacto pública de Sora. Tengo comunicaciones internas que muestran el pánico dentro de Caldwell Global, órdenes de destruir documentos, transferencias de fondos de emergencia, conversaciones sobre neutralizar la amenaza Ashford de forma permanente. Puedo proporcionarlo todo. Dime dónde enviarlo. Pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión. Al otro lado de la ciudad, otra arma acababa de entrar en el arsenal de Sora. Los días se difuminaron. 6, 7, 8. Cada mañana traía nuevos ataques. La historia sobre la madre de Sora se extendió a los medios internacionales. Comentaristas que nunca habían conocido a Delia Ashford le diagnosticaron enfermedades que ellos mismos inventaron. La llamaron criminal, estafadora, ejemplo a no seguir. Sora se enteró de que los investigadores habían visitado la residencia de ancianos de su madre y habían preguntado al personal sobre su historial psiquiátrico y la inestabilidad familiar. Delia tenía 64 años y la mayoría de los días apenas recordaba el nombre de su hija. No se merecía esto.
Otros 3 miembros del consejo se unieron a la petición de una votación de emergencia sobre el liderazgo. La reunión se programó para el lunes por la mañana. Las congelaciones bancarias se multiplicaron. 8 instituciones se negaban ahora a procesar las transacciones de Solaris. $60 millones en proyectos quedaron paralizados. Los proveedores exigían el pago por adelantado. Los contratistas amenazaban con marcharse. Los periodistas encontraron la casa donde Zora había pasado su infancia en Delaware. Entrevistaron a vecinos que apenas recordaban a su familia. Fotografiaron la pequeña casa donde había crecido, haciendo que la pobreza pareciera una vergüenza. La séptima noche, el equipo de seguridad de Zora descubrió dispositivos de escucha en su suite del hotel. Alguien había sobornado a una empleada doméstica para que los colocara. La trasladaron de nuevo. Y otra vez. Dormir se volvió imposible. La comida perdió su sabor. Cada llamada telefónica traía peores noticias. Entonces, al 8º día, llegó el golpe final. Sterling Caldwell apareció en televisión junto al famoso entrevistador Mitchell Kane. Su expresión era grave. A su lado, Margot sollozaba con un vestido conservador que la hacía parecer más joven que sus 15 años. Estaba muy asustada, lloró Margot. Me acorraló entre bastidores antes de la gala. Me dijo que si mi familia no le daba a su empresa lo que quería, nos destruiría. Solo tenía 15 años. No sabía qué hacer. Por eso reaccioné así. Intentaba protegerme. La cámara pasó a las imágenes de las cámaras de seguridad, granulosas, oscuras. Una figura que parecía Zora enfrentándose a Margot en un pasillo. Lenguaje corporal agresivo. Audio distorsionado. Te enseñaré. Te meterás conmigo. Toda tu familia. Vivian apareció, acariciando el cabello de su hija. Ningún niño debería sentirse amenazado por una directora ejecutiva que hace un berrinche por unas negociaciones comerciales. Sterling asintió solemnemente. No queríamos publicar esto. Esperábamos proteger a todos los involucrados. Pero dados los feroces ataques a la reputación de nuestra familia, el público merece ver la verdad. Zora vio el video en bucle en el baño de su hotel. Nunca había hablado con Margot antes del incidente del champán. Nunca había estado en ese pasillo. El video era completamente falso. Pero, ¿quién la creería ahora? Su teléfono explotó con notificaciones. La junta directiva trasladó la votación sobre el liderazgo a la mañana siguiente. El mayor cliente de la empresa suspendió todos los contratos. Las acciones se desplomaron otro 23%. El hashtag #BuyZoraThreatens se volvió viral. Sola en el baño, Zora se deslizó por la pared hasta caer sobre el frío suelo de baldosas. 30 años de trabajo, una empresa construida desde cero, una reputación que se había ganado con sangre y sacrificio. Todo se desmoronaba porque una familia le había echado champán en la cabeza por diversión. Por primera vez desde su infancia, Zora Ashford lloró, con profundos sollozos que sacudían todo su cuerpo. Décadas de dolor que finalmente rompían todas las barreras que había construido. Afuera, los helicópteros volaban en círculos como buitres, esperando su caída. Zora no sabía cuánto tiempo permaneció en el suelo del baño. Minutos. Horas. El tiempo perdió su significado en la oscuridad. Su teléfono no dejaba de vibrar. Las notificaciones se acumulaban como escombros después de una tormenta. No se atrevía a mirarlas. Todo lo que había construido se estaba quemando. Su empresa, su reputación, la paz de su familia. Todo sacrificado porque se negó a dejar que un adolescente la humillara sin consecuencias. Quizás debería haber guardado silencio, sonreír mientras bebía champán, firmar los documentos de la fusión y marcharse con su dignidad enterrada, pero con su imperio intacto. Quizás defenderse había sido un error. Llamaron a la puerta del baño. «Zora», dijo la voz de Wendell, suave pero firme. «Abre la puerta, por favor». Ella no se movió. «Loretta está aquí, llevamos 3 horas intentando localizarte». «Loretta»,
La mujer que había esperado 32 años para que se hiciera justicia. La mujer que había confiado a Sora el trabajo de toda su vida. Lentamente, con dolor, Sora se levantó del suelo. Le dolían las piernas. Le ardían los ojos. Vio su reflejo en el espejo. El rímel le corría por las mejillas. Tenía el pelo enredado y el vestido arrugado por las horas que había pasado sobre el frío suelo de baldosas. Parecía destrozada, pero ya se había visto destrozada antes, después de que su padre se marchara, después del arresto de su madre, después de que todos los inversionistas le dijeran que una mujer negra no podía construir un imperio tecnológico. Se había visto destrozada y había sobrevivido. Sora abrió la puerta. Wendell estaba allí con café y preocupación en los ojos. Detrás de él, Loretta estaba sentada en el sofá del hotel, con su bolso de cuero a su lado, viendo la cobertura de las noticias con una expresión de furia silenciosa. «El video», dijo Sora con voz ronca. «Es falso, yo nunca estuve en ese pasillo». «Lo sabemos», respondió Wendell. «Por eso estamos aquí». Loretta apagó la televisión y se puso de pie. A pesar de sus 76 años, su columna vertebral estaba recta y su mirada era aguda. «No sobreviví 3 décadas en esa casa aceptando mentiras», dijo Loretta. «Siéntate, tenemos trabajo que hacer». Sora se sentó. Wendell abrió el video falsificado en su computadora portátil. «Lo he visto 40 veces. Hay algo que no cuadra, pero no consigo averiguar qué es». «Ponlo otra vez», dijo Loretta. Más despacio. Lo vieron fotograma a fotograma, el pasillo granuloso, las dos figuras enfrentadas, el lenguaje corporal agresivo que supuestamente era Sora amenazando a un niño. «Para». Loretta señaló la pantalla. «Ahí, el pomo de latón de la puerta del lado izquierdo». Wendell hizo zoom. La superficie curva del pomo reflejaba el pasillo detrás de la cámara, y en ese reflejo, el pasillo estaba vacío, salvo por un carrito de limpieza. Pero en el video principal, 2 figuras estaban claramente peleando. El reflejo no coincide con la acción, se dio cuenta Sora. Nos insertaron digitalmente en el metraje existente, pero se olvidaron de las superficies reflectantes. «Un error de principiante», dijo Wendell. «Software caro, ejecución barata». La esperanza, frágil y vacilante, brilló en el pecho de Sora por primera vez en días. «¿Podemos demostrarlo?», preguntó. «Conozco a alguien que puede». Wendell ya estaba escribiendo. La doctora Miranda Okafor, experta en informática forense, 15 años en el FBI antes de pasar al sector privado. Si alguien puede desmontar este video, es ella. Sora miró a Loretta. «¿Lo viste? Después de todo, aún lo viste». La anciana sonrió. «Llevo 32 años viendo mentir a los Caldwell. Sé cómo es su engaño. Afuera, amanecía en Manhattan. Los helicópteros finalmente se habían retirado. Durante unas pocas y preciosas horas, el mundo había dejado de perseguirla, pero la votación de la Junta seguía programada. Las acciones seguían cayendo en picado. El público seguía creyendo que ella había amenazado a un niño. Una sola prueba no sería suficiente. Necesitaba destruir por completo las mentiras de los Caldwell, y sabía exactamente cómo hacerlo. La doctora Miranda Okafor llegó al mediodía. Era una mujer menuda, de mirada penetrante y sin paciencia para las charlas triviales. Cogió la computadora portátil de Wendell, conectó 3 discos duros externos y no habló durante 2 horas. Cuando por fin levantó la vista, su expresión era severa, pero satisfecha. «Es falso», confirmó. «Los metadatos muestran que el archivo fue editado a las 3 de la madrugada, el día antes de su emisión. El software que utilizaron dejó rastros por todas partes. Inconsistencias en la velocidad de fotogramas, empalmes de audio, artefactos digitales alrededor de ambas figuras». Mostró su análisis en la pantalla. Unos círculos rojos resaltaban cada defecto.
el reflejo que no coincidía, las sombras imposibles, los momentos en los que la figura de Sora parecía flotar ligeramente sobre el suelo. «Esto no duraría ni 5 minutos en un tribunal», dijo la doctora Okafor. «Quien quiera que lo haya hecho, lo hizo con prisas». «Estaban desesperados», añadió Tamara. Había llegado 1 hora antes con noticias del Departamento de Justicia. «La investigación federal se está acelerando. Los fiscales han revisado los documentos de Loretta. Están preparando órdenes de arresto». «¿Cuándo?», preguntó Sora. «Quieren coordinarse con nosotros. Si lo hacemos público primero, ellos actuarán inmediatamente después». El plan tomó forma a lo largo de la tarde. Sora daría una conferencia de prensa a la mañana siguiente, en el lugar más grande disponible. Se invitaría a todas las cadenas importantes, máxima exposición. Presentaría el análisis del Dr. Okafor que demostraba que el video era falso. Luego, Loretta compartiría sus documentos, 32 años de pruebas que mostraban exactamente quiénes eran realmente los Caldwell, y mientras el mundo observaba, los agentes federales irrumpirían en la sede de Caldwell Global. La votación de la Junta, recordó Sora, está programada para mañana por la mañana. Hablé con Charles Webb, dijo Tamara. Ha aceptado retrasarla hasta después de tu conferencia de prensa. Quiere ver lo que tienes antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, Sora no pudo dormir, pero esta vez no fue por desesperación. Se sentó en el escritorio de su suite de hotel y revisó todos los documentos, todas las grabaciones, todas las fotografías, los 32 años de paciencia de Loretta, los archivos que Marcus Webb había sacado de contrabando, el análisis forense del Dr. Okafor. Los Caldwell habían intentado enterrarla con mentiras. Habían atacado a su familia, congelado sus cuentas y destruido su reputación. Pero habían subestimado una cosa. La verdad siempre sale a la luz. A medianoche, Wendell llamó a su puerta. El lugar está confirmado. El centro de convenciones Lincoln. A las 9 de la mañana. Todas las cadenas importantes se han comprometido a retransmitirlo en directo. ¿Y la seguridad? Una empresa privada, 30 agentes. Nadie podrá acercarse sin acreditación. Sora asintió. ¿Y Loretta? Lista. Lleva 32 años preparada. Wendell se detuvo en la puerta. Sora, pase lo que pase mañana, debes saber que lo que estás haciendo es importante. No solo para Solaris, para todos los que alguna vez han sido silenciados por gente como los Caldwell. Después de que se marchara, Sora se quedó de pie junto a la ventana. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte. Millones de vidas, millones de historias, millones de personas que mañana se despertarían y verían su triunfo o su caída. Pensó en su madre en esa residencia de ancianos, confusa y frágil, en su hermana escondiéndose de los periodistas, en su sobrina con miedo de ir andando al colegio. Pensó en Loretta, invisible durante décadas, a punto de ser vista por fin. Mañana, todo cambiaría, de una forma u otra. El sol de la mañana iluminaba el escenario como un foco celestial. Sora subió los escalones del centro de convenciones Lincoln, con cientos de cámaras siguiendo cada uno de sus movimientos. Llevaba un traje blanco, en deliberado contraste con el vestido manchado de champán de la gala. Detrás de ella, una enorme pantalla la esperaba. Abajo, un mar de periodistas, fotógrafos y curiosos llenaba cada espacio disponible. Se agarró al podio y miró a la multitud. Buenos días. Hace 10 días, una adolescente me echó champán en la cabeza mientras sus padres aplaudían. Hoy les voy a mostrar por qué ese momento no se trató solo de seda arruinada. Se trató de la corrupción al descubierto. La pantalla se iluminó con el video falsificado. Sora mostró al público cada defecto. El reflejo que no coincidía, las sombras imposibles, las figuras flotantes. La doctora Miranda Okafor tomó el micrófono a continuación. Sus credenciales aparecieron en la pantalla. Doctora por el MIT,
15 años en la Unidad de Delitos Digitales del FBI, consultora de fiscales federales. Este video se creó con un software de edición comercial aproximadamente 36 horas antes de su emisión, explicó la doctora Okafor. Los metadatos son inequívocos. Las pruebas forenses son concluyentes. Esta grabación es una completa falsificación. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Las cámaras disparaban más rápido, pero Sora no había terminado. No se trata de un video falso. Se trata de décadas de abuso y corrupción sistemáticos. Hizo un gesto a Loretta, que se acercó lentamente al estrado con su gastado bolso de cuero. Las manos de la anciana temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Me llamo Loretta Sims. Trabajé para la familia Caldwell durante 32 años como ama de llaves. Durante ese tiempo, documenté todo lo que presencié. Leyó algunas entradas de sus cuadernos. Discriminación contra empleados negros y latinos. Acoso encubierto con dinero y amenazas. Órdenes de destruir pruebas. Las grabaciones de audio se reprodujeron a través de los altavoces. Sterling, ordenando a los abogados que borraran archivos. Vivian coordinando sobornos. Ejecutivos discutiendo cómo ocultar los fondos robados. La fusión de $10,000 millones no fue una asociación, declaró Sora. Fue un intento de utilizar Solaris para blanquear cientos de millones de dólares robados antes de su próxima auditoría. Mostró documentos financieros que probaban el fraude, la evasión fiscal y el robo sistemático de las propias fundaciones benéficas de la empresa. La multitud estaba ahora en silencio. Incluso las cámaras habían dejado de hacer fotos. Todas las pruebas presentadas hoy se entregarán a las autoridades federales, anunció Sora. Todas las grabaciones estarán disponibles para su verificación independiente. A lo lejos, apenas visibles desde el escenario, unos vehículos oscuros se desplazaban por las calles de la ciudad. Se dirigían hacia la sede de Caldwell Global. No habrá preguntas, concluyó Sora. Estas pruebas forman ahora parte de una investigación federal en curso. Recogió sus papeles y se alejó del podio. Loretta la siguió, con la cabeza bien alta por primera vez en 32 años. Mientras se alejaban del escenario, el teléfono de Sora vibró. Un mensaje de Tamara. Órdenes judiciales ejecutadas. El FBI está entrando ahora en la Torre Caldwell. El imperio que había vertido champán sobre su cabeza estaba a punto de derrumbarse. Las puertas de cristal de Caldwell Global reflejaban el caos. Agentes federales rodeaban el edificio. SUV negros bloqueaban todas las salidas. Helicópteros sobrevolaban la zona, con sus cámaras transmitiendo en directo a millones de espectadores. En la planta 47, Sterling Caldwell metía documentos en un maletín de cuero, con el sudor manchando su cuello de $500. «Apaguen los servidores», gritó al teléfono. «Borren todo». Pero Marcus Webb, el técnico informático que había copiado esos archivos semanas atrás, ya lo estaba viendo desde su departamento. Todos los documentos que Sterling quería destruir existían en servidores seguros al otro lado del mundo. Las puertas del elevador se abrieron. Los agentes del FBI irrumpieron en el piso ejecutivo. Sterling echó a correr. Salió disparado por la puerta de la escalera de emergencia, con sus zapatos italianos resbalando en los escalones de hormigón. 47 pisos, 46, 45. Le ardían los pulmones. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. FBI, deténgase donde está. No se detuvo. No podía detenerse. La cárcel significaba perderlo todo. El dinero, el poder, el nombre que había abierto todas las puertas durante 3 generaciones. Salió corriendo por la salida de la planta baja y se encontró con una luz solar cegadora. Había cámaras por todas partes. Los periodistas gritaban preguntas. Todo el mundo lo observaba. 20 metros hasta la calle. 15, 10. El primer agente lo derribó a toda velocidad. Los pies de Sterling dejaron de tocar el suelo. Su cara chocó contra el concreto con un crujido húmedo. La sangre brotó de su nariz.
manchando su camisa blanca de color carmesí. El maletín se abrió de golpe, esparciendo papeles por toda la plaza. Las cámaras lo captaron todo. El gran Sterling Caldwell, con la cara contra el pavimento, sangre acumulándose bajo su mejilla, agentes forzándole los brazos detrás de la espalda. ¿Saben quién soy?, gruñó escupiendo sangre. Yo construí esta ciudad. Sterling Caldwell, respondió el agente con calma. Está arrestado por conspiración, fraude, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Al otro lado de la ciudad, otro equipo rodeó la mansión de los Caldwell. Vivian estaba en el vestíbulo de mármol, todavía con el pijama de seda puesto, tratando desesperadamente de aplastar su teléfono con el talón. Los agentes irrumpieron por las puertas de caoba tallada antes de que pudiera terminar. Ella gritó, luchó. Su máscara facial se le corrió por la cara mientras la arrastraban fuera, con los fotógrafos capturando cada humillante momento. En la escuela privada de Margot esperaban consejeros y trabajadores sociales. La joven de 15 años que había vertido champán sobre la cabeza de Zora fue retirada para ser sometida a una evaluación psicológica y puesta bajo custodia estatal temporal. Su sonrisa de satisfacción había desaparecido. En su lugar había un terror genuino. La comprensión de que el dinero de papá no podía salvarla esta vez. Al mediodía, las acciones de Caldwell Global se habían desplomado un 60%. Se suspendió la cotización. Los socios comerciales emitieron declaraciones de indignación. Las figuras de la sociedad que se habían reído del incidente del champán ahora expresaban su conmoción y decepción. Zora vio la retransmisión en directo desde su oficina. A Sterling, empujándolo dentro de un coche de policía. A Vivian, con el rímel corriéndole por la cara. El imperio desmoronándose en tiempo real. No sintió satisfacción, ni alegría, solo agotamiento y el pesado peso de todo lo que aún quedaba por reconstruir. Wendell apareció en la puerta. La Junta ha cancelado la votación sobre el liderazgo. Charles Webb ha emitido una disculpa formal en nombre de todos los que dudaron de ti. ¿Y los clientes? Quantum Dynamics ha restablecido todos los contratos esta mañana. Otras 17 empresas se han puesto en contacto para proponer nuevas asociaciones. Zora asintió lentamente. La guerra había terminado, pero el trabajo acababa de empezar. 3 semanas más tarde, Zora entró en una sala de juntas transformada. Los mismos directores que habían exigido su destitución ahora evitaban mirarla a los ojos, con la vergüenza reflejada en sus rostros. Charles Webb se sentó a la cabecera de la mesa, luciendo más viejo que sus 63 años. Antes de comenzar, dijo en voz baja, te debemos una disculpa. Una disculpa formal. Nuestra fe debería haber sido más fuerte. Zora levantó la mano. Lo que importa no son las dudas del mes pasado. Es el camino a seguir. Wendell distribuyó informes a cada miembro de la Junta. Las cifras contaban una historia de resurrección. Quantum Dynamics había restablecido todos los contratos suspendidos, citando la integridad inquebrantable del liderazgo de Ashford. Habían llegado 19 nuevas propuestas de asociación, por un total de $3.200 millones. Las acciones de Solaris no solo se habían recuperado, sino que habían alcanzado su máximo histórico. Hay ofertas que no vamos a considerar, anunció Zora sacando 2 carpetas de la pila. Nova Power y Meridian Holdings. Sus antecedentes medioambientales son inaceptables. Un director se inclinó hacia adelante. Pero solo la oferta de Nova Power vale. Nuestra integridad no está en venta. La voz de Zora era tranquila, pero firme. Eso es lo que nos diferencia de los Caldwell. Nos asociamos con empresas que comparten nuestros valores, no solo nuestros márgenes de beneficio. La moción de confianza fue unánime. Tamara presentó el siguiente punto: la creación del Instituto Loretta Sims para la Justicia. Compromiso inicial de Solaris, $75 millones.
El instituto incluiría clínicas legales gratuitas para trabajadores que sufren discriminación, programas educativos para la responsabilidad corporativa, un fondo dedicado a la protección de los denunciantes. Además, dijo Zora, Loretta Sims se unirá a nuestro consejo asesor de ética. La mujer que ayudó a derribar un imperio de corrupción nos ayudará a garantizar que nunca nos convirtamos en uno. Loretta se sentó en un rincón, observando como invitada. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas curtidas. Después de la reunión, Zora la encontró en el pasillo, contemplando el horizonte de Manhattan. Me pasé toda la vida siendo invisible, susurró Loretta, observando, grabando, esperando. Nunca pensé que alguien escucharía. Ahora te escuchan. Zora le tomó la mano. Y seguirán escuchándote. Gracias a ti. Gracias a nosotras, corrigió Loretta. Podrías haberte marchado después del champán, haber aceptado el insulto y protegido tu negocio. En cambio, luchaste. Casi no lo hago. Zora recordó el suelo del baño, la desesperación, el momento en que estuvo a punto de rendirse. Esa noche, después del video falso, estaba dispuesta a tirar la toalla. Pero no lo hiciste. No, no lo hice. Permanecieron juntas en un cómodo silencio, contemplando la puesta de sol sobre una ciudad que había sido testigo tanto de su humillación como de su triunfo. La guerra había terminado. Ahora venía el trabajo más difícil, construir algo que durara. 3 meses después de los arrestos, Zora se encontraba en el gran vestíbulo de un edificio que una vez había pertenecido a sus enemigos. El antiguo Banco Federal de Manhattan, confiscado a los activos de Caldwell, después de que se congelaran las cuentas de la familia, se convertiría en la sede permanente del Instituto Loretta Sims para la Justicia. Las columnas de mármol se elevaban hacia los techos abovedados. Las vidrieras proyectaban luces de colores sobre los suelos centenarios. Era un monumento al dinero y al poder antiguos, que pronto se transformaría en algo nuevo. Necesita reformas, observó Loretta, pasando el dedo por una barandilla polvorienta, pero tiene una buena estructura. Como los mejores de nosotros, sonrió Zora. Los arquitectos extendieron los planos sobre una mesa plegable. El ala este albergaría la clínica jurídica gratuita, que representaría a los trabajadores que se enfrentaran a discriminación o represalias. El ala oeste contendría programas educativos y de defensa. La antigua cámara acorazada del banco se convertiría en un archivo seguro, que protegería las pruebas y los testimonios de aquellos lo suficientemente valientes como para hablar. Las donaciones habían llegado de todo el país. Trabajadores domésticos jubilados enviaban los ahorros de toda su vida. Antiguos empleados de Caldwell, finalmente libres para contribuir. Jóvenes abogados ofrecían servicios pro bono. Empresas deseosas de rehabilitar su imagen apoyando la causa. Marcus Webb, el técnico informático que había filtrado los documentos internos, ahora trabajaba como consultor de seguridad digital del instituto. Su hija se había graduado en la universidad el mes anterior, sin deudas gracias al acuerdo al que había llegado por su testimonio como denunciante. Esa mañana llegó una carta de una mujer de 82 años de Texas. Limpie casas durante 50 años. Guardé todos los recibos de sueldo, todos los insultos, todas las injusticias. Pensé que me lo llevaría todo a la tumba. Ahora sé que no fue en vano. Loretta leyó la carta 3 veces, con lágrimas en los ojos. Ya no soy invisible, dijo en voz baja. Ninguno de nosotros lo es. Los contratistas comenzaron a trabajar esa tarde. Se derribaron paredes. Se instaló un nuevo cableado. El edificio que había simbolizado la riqueza y la exclusión renacía como un faro de justicia. Zora observaba desde el futuro emplazamiento de la oficina de Loretta, una sala con altos ventanales que daban a la ciudad, en la que la anciana había trabajado en silencio durante décadas. ¿Sabes en qué sigo pensando?, preguntó Loretta. Cuéntame.
Aquella noche en la gala, viéndote allí de pie con champán chorreándote por la cara, todos esperaban que lloraras, que huyeras, que te derrumbaras. Casi lo hago, pero no lo hiciste. Y porque no lo hiciste, todo cambió. Loretta se volvió hacia ella. No solo para ti, para mí, para todos los que alguna vez se tragaron su dignidad porque luchar parecía imposible. Zora miró el horizonte de Manhattan, torres de cristal y acero que se elevaban hacia las nubes pintadas de dorado por la puesta de sol. En algún lugar, Sterling y Vivian Caldwell estaban detenidos por el gobierno federal, esperando el juicio. Margot estaba en terapia, aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. El imperio que habían construido sobre la crueldad se estaba desmantelando pieza a pieza. Pero este edificio no se trataba de venganza. Se trataba de algo más grande. Aún no hemos terminado, dijo Zora en voz baja. Hay miles de Lorettas ahí fuera, gente con pruebas, con historias, con evidencias de cosas que los poderosos quieren enterrar. Y ahora tienen un lugar al que acudir. Exactamente. El sol desapareció tras el horizonte. Los trabajadores recogieron para pasar la noche. Pero el edificio vibraba con posibilidades. La promesa de un cambio que había comenzado con un solo acto de rebeldía. Mañana, el verdadero trabajo continuaría. Un año después, Zora se encontraba ante las puertas de bronce del Lincoln Center for Civic Arts. El edificio había sido en su día el Caldwell Heritage Museum, el mismo salón de baile donde el champán había empapado su vestido y lo había cambiado todo. Incautado por el gobierno tras la condena de la familia, había sido adquirido por una fundación cultural y transformado en algo nuevo. Esa noche, ella era la invitada de honor. Zora se alisó el vestido azul medianoche y saludó con la cabeza a los asistentes. Las puertas se abrieron. 1000 rostros se volvieron hacia ella. Por un instante, el tiempo se detuvo. Las mismas lámparas de araña, los mismos pisos de mármol, la misma piedra italiana bajo sus tacones. Luego, la multitud se levantó al unísono y los aplausos retumbaron en el salón, como una ola rompiendo contra la orilla. Ella avanzó, con pasos mesurados y dignos, el mismo camino que había recorrido empapada en champán, la misma sala que había sido testigo de su humillación. Pero esta noche, en lugar de susurros y juicios, cruzó un océano de apoyo. Líderes de los derechos civiles, antiguos trabajadores domésticos, reformadores corporativos, jóvenes activistas que habían hecho de su historia su causa. Todos ellos de pie, aplaudiendo, honrando lo que ella había sobrevivido y lo que había construido. Loretta se sentó en la primera fila, elegante con su vestido de seda morado, con los ojos brillantes de orgullo. El presidente de la Alianza por los Derechos Civiles subió al escenario. Esta noche, honramos más que los logros. Celebramos el valor de enfrentarse a la injusticia, sin importar su pedigrí o su poder. Se proyectó un video en las pantallas gigantes. El champán fluyendo. Zora de pie, inmóvil, negándose a quebrarse. El anuncio que puso fin a una fusión de $1.000 millones. El testimonio de Loretta. El rostro ensangrentado de Sterling contra el concreto. Luego, imágenes más brillantes. El instituto tomando forma. Los trabajadores encontrando representación. Los denunciantes recibiendo protección. Vidas transformadas por el valor de 2 mujeres que se negaron a permanecer en silencio. Una última actualización apareció en la pantalla. Sterling y Vivian Caldwell habían sido condenados a 18 y 12 años de prisión federal. Margot había completado su rehabilitación y ahora vivía con parientes lejanos, lejos de las cámaras y los privilegios. Zora aceptó el premio de cristal y se dirigió al público. Hace un año, en esta misma sala, una adolescente pensó que podía echarme champán en la cabeza sin consecuencias. Sus padres pensaron que podían reírse porque generaciones de privilegios les habían enseñado que eran intocables. Hizo una pausa. Se equivocaban. El verdadero poder no se hereda.
No lo otorgan la riqueza ni el estatus. El verdadero poder proviene de negarse a aceptar la injusticia, no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos a quienes se les ha dicho que se callen, que utilicen la entrada de servicio, que acepten la humillación como su destino. Sus ojos se encontraron con los de Loretta. El cambio no siempre se anuncia con discursos y protestas. A veces crece en silencio, en los cuidadosos registros de una trabajadora doméstica que se negó a dejar que la verdad muriera. A veces espera años, décadas, acumulando fuerzas hasta que llega el momento de transformar el dolor personal en justicia colectiva. El aplauso final resonó en la sala como un trueno. Zora bajó del escenario y ayudó a Loretta a ponerse de pie. Juntas, caminaron hacia la salida, las mismas puertas que habían sido testigo de la vergüenza, y que ahora se abrían a un futuro que habían creado juntas. Afuera, Manhattan brillaba con posibilidades. El Instituto Loretta Sims resplandecía en el horizonte, un faro para todos los que aún buscaban justicia. Zora respiró hondo, sintiendo el peso del trofeo de cristal en sus manos y la ligereza de un capítulo finalmente cerrado. No solo había sobrevivido a la humillación, la había transformado en algo que les sobreviviría a todos.